El sol se hundía en el horizonte como un puñal oxidado, tiñendo el mar de Santander de un rojo que parecía sangre derramada. Y en ese instante, mi perro, Loki, se lanzó contra el desconocido con un gruñido que me heló la sangre. Maldita sea. Antonio. Contrólalo o te lo quitamos. Gritó mi vecino, el viejo cascarrabias de al lado, mientras Loki le arañaba la pierna del pantalón. Sus ojos amarillos brillando con una furia que yo no reconocía en mi compañero de 4 años. Yo, paralizado en el umbral de mi piso en el barrio de la inmobiliaria, solo pude susurrar, lo siento. Lo siento. Sabiendo que era mi culpa. Que el vacío que me carcomía desde la muerte de Javier me había convertido en un fantasma para Loki también. Aquella tarde, con el eco de los ladridos aún resonando en mis oídos, busqué en internet, psicólogo de mascotas Santander. Las reseñas hablaban de un tal Manuel Ruiz. Un tipo que no solo arreglaba comportamientos, sino que entendía el alma de los animales. Sonaba a chamánico. A esas tonterías que venden en las ferias de Santoña. Pero estaba desesperado. Llamé al número. Y su voz al teléfono fue como un bálsamo inesperado, grave. Calmada. Con ese acento cántabro que arrastra las R's como olas rompiendo en la ría de San Martín. Trae a Loki mañana a las 10. Y trae café. Que las sesiones son largas. Colgué. Sintiendo por primera vez en meses que alguien me veía. Aunque solo fuera a través de mi perro. Llegué a su consulta en el centro. Un local modesto en la calle Cádiz. Con paredes pintadas de azul marino y estanterías llenas de libros sobre etología y novelas de Pérez Reverte. Manuel era más alto de lo que imaginaba. Con una barba recortada que enmarcaba una sonrisa ladeada. Ojos castaños que parecían leer no solo a los perros, sino a las personas que los traían. Hola. Antonio. Siéntate. Loki. Ven aquí. Chico. El labrador, que horas antes había sido un demonio, se acercó meneando la cola, como si Manuel oliera a hogar. Nos sentamos en el suelo, rodeados de juguetes y almohadones. Y él empezó a observar, cómo Loki evitaba mi mirada. Como yo me inclinaba hacia adelante con las manos temblorosas. Como si pidiera permiso para existir. Tu perro no está loco. ¿Antonio? Dijo Manuel después de media hora de silencio roto solo por los jadeos de Loki. Está herido. Como tú. Sus palabras me golpearon como una ráfaga de viento del sardinero. ¿Qué quieres decir? Él se recostó contra la pared, cruzando las piernas con esa naturalidad que tienen los cántabros. Como si el mundo fuera un sobremesa eterno. Los animales sienten el duelo. Loki perdió a Javier al mismo tiempo que tú. ¿Y tú? Tú lo estás pasando solo. ¿Verdad? Nadie te dice que duele tanto amar a un hombre en un pueblo donde todos miran de reojo. Me quedé mudo. ¿Cómo lo sabía? Había visto las fotos en mi Instagram. ¿O era solo intuición? Pero no. Era más profundo. Manuel me miró como si ya supiera mi historia. La de un profesor de literatura en el IES María Díaz que había enterrado a su pareja en silencio. Bajo las campanas de la Catedral de Santander. Con una familia que fingía no entender. Aquella primera sesión duró 3 horas. Manuel no usó trucos baratos, no había clics ni premios. Solo habló con Loki en un tono bajo. Como si le contara chistes de sobremesa. Y el perro se calmó, lamiéndole la mano. Luego, me hizo hablar a mí, de Javier. De cómo nos conocimos en la fiesta de la Virgen del Mar. Bailando sardanas con una botella de Rioja en la mano. De cómo su cáncer nos robó los planes de un viaje a Bilbao para ver el Guggenheim.
El amor no se va con la muerte. Antonio. Se transforma. Pero hay que dejarlo salir. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Y por primera vez. No me avergoncé. Loki se acurrucó a mis pies. Y Manuel. Sin tocarme. Solo con su presencia. Hizo que el peso en mi pecho se aligerara un poco. Salí de allí con Loki trotando alegre. Y una cita para la semana siguiente. En el camino de vuelta por el paseo de Pereda. Con el mar Cantábrico rugiendo a mi lado. Me di cuenta de que no solo había salvado a mi perro, alguien había visto la grieta en mi armadura. Manuel Ruiz. El psicólogo de mascotas. Había empezado a entenderme sin quererlo. ¿Y eso? En una ciudad como Santander. Donde los secretos se susurran en las tabernas de la plaza porticada. Era peligroso. Las semanas siguientes fueron un torbellino de sesiones que se extendían más allá de lo profesional. Manuel insistía en caminatas por la Magdalena. El península verde que se adentra en el mar como un dedo acusador. Los perros necesitan rutina. Y los humanos también. Decía. Mientras Loki correteaba por los senderos empedrados. Persiguiendo mariposas entre los pinos. Yo le contaba más, de mi infancia en Torrelavega. Donde mi padre, un pescador endurecido por las tormentas, me había dicho los hombres no lloran cuando me pilló besando a un chico en la playa de Comillas. De cómo Javier había sido mi refugio. Mi rebelión contra esa masculinidad tóxica que impregnaba el norte de España. Manuel escuchaba. Siempre con esa mirada que parecía desentrañar capas. Un día. Bajo la lluvia fina que tanto nos define. Me confesó un pedazo de su vida, yo también perdí a alguien. ¿Antonio? Mi hermano. En un accidente de moto en la N634. Era gay. Como yo. Y nuestra familia. Bueno. Digamos que el silencio es un arte en Cantabria. Su voz se quebró. Y por un instante. Vi al hombre detrás del terapeuta, vulnerable. Con cicatrices que no se ven. Extendí la mano para tocar su hombro. Pero me detuve. ¿Era esto profesional? ¿O era el comienzo de algo que podía rompernos a los dos? Loki mejoraba. Ya no gruñía a los vecinos, en cambio. Se echaba a los pies de Manuel durante las sesiones. Como si él fuera el alfa. Y yo. Yo empezaba a sentir mariposas en el estómago. De esas que no sentía desde Javier. Una noche. Después de una caminata hasta el faro de Cabo Mayor. Donde el viento aúlla como un lobo herido. Manuel me invitó a un café en La Mulata. Esa cafetería antigua con mesas de mármol y aroma a bizcocho de nata. No es una cita. ¿Antonio? ¿Solo? ¿Compañía? Pero lo era. Hablamos hasta que cerraron. De libros, él adoraba a Delibes. Yo a Goytisolo. De la homofobia sutil que acecha en las conversaciones de bar. De cómo Santander. Con su fachada de puerto cosmopolita. Aún guarda prejuicios bajo la piel. Esa noche. Al despedirnos en mi puerta. Con Loki durmiendo en el sofá. Nuestros dedos se rozaron al pasarme la correa. El roce fue eléctrico. Como un rayo en tormenta cántabra. Gracias. Manuel. Por entenderlo todo. Él sonrió. Esa sonrisa que iluminaba sus ojos. No todo. Antonio. Pero estoy aprendiendo. ¿Se fue? Y yo me quedé allí. Con el corazón latiendo como tambores de Semana Santa. Preguntándome si estaba listo para volver a amar. Pero el destino. Caprichoso como el mar de Liencres. Tenía otros planes.
Una semana después. En la sesión. Loki actuó extraño, se escondió bajo la mesa. Temblando. Manuel frunció el ceño. Algo lo asusta. ¿Ha pasado algo en casa? Negué con la cabeza. Pero mentía. Mi hermana, Carmen, había venido de visita desde Bilbao. Y en una cena tensa en el Serval, ese restaurante con vistas al muelle donde Javier y yo celebramos nuestro 5º aniversario. Me había soltado, Antonio. Ese Manuel. ¿Es solo un terapeuta? No me gusta cómo te mira. Recuerda lo que le pasó a Javier, no necesitas otro escándalo. Sus palabras me hirieron. Evocando los rumores después del funeral, pobre Antonio. Solo en la ciudad con su amigo. Loki lo había sentido todo. Mi tensión. Mi rabia contenida. Manuel notó mi silencio. Háblame. Antonio. No soy solo el psicólogo de tu perro. Y entonces. En un arrebato. Le conté, de Carmen. De la familia que fingía aceptar mi orientación pero me trataba como a un paria. De cómo el duelo por Javier se había convertido en un secreto que me asfixiaba. Él escuchó. Y al final. Me tomó la mano. No estás solo. Yo siento lo mismo por ti. Más que por Loki. El beso que siguió fue inevitable. Suave al principio. Como la brisa del botín en verano. Luego urgente. Cargado de meses de contención. Nos besamos en su consulta. Con Loki testigo. Y por un momento. El mundo se redujo a sus labios salados y su barba rozando mi piel. Pero la euforia duró poco. 2 días después. Recibí una llamada de mi excompañero de piso. Pablo. Un tipo homofóbico disfrazado de amigo que aún vivía en mi antiguo piso en el Gotera. Antonio. ¿Qué coño haces con ese tal Manuel? Lo vi en tu Facebook. ¿Y? Joder. ¿No aprendiste con Javier? La gente habla. Tío. En Santander. Un escándalo así te hunde. Colgué. Furioso. Pero la semilla de la duda se plantó. ¿Y si tenía razón? Manuel era abierto sobre su orientación, lo había visto en su Instagram. Fotos de Pride en Madrid. Pero yo. Con mi vida de profesor discreto. Temía el juicio de los padres de mis alumnos. Las miradas en el supermercado de Valdenoja. Intenté ignorarlo. Pero las sesiones se volvieron intensas. Nuestras caminatas por la península de la Magdalena ahora terminaban en besos robados detrás de los eucaliptos. Sus manos explorando mi espalda bajo la camisa. Susurrando promesas en cántabro, eres mío. Antonio. No te sueltes. Loki. Ajeno a todo. Correteaba feliz. Pero el conflicto bullía bajo la superficie. Una noche. En mi piso un ático modesto con vistas al Palacio de la Magdalena. Cocinamos fabada asturiana. Riendo de tonterías. Y hicimos el amor por primera vez. Fue tierno. Desesperado. Con el mar rugiendo fuera como un coro griego. Te quiero. Murmuró él contra mi cuello. Y yo creí que era verdad. Sin embargo, los secretos tienen alas en una ciudad pequeña como la nuestra. Mi hermana Carmen. Siempre entrometida. Investigó a Manuel. Una tarde. Irrumpió en mi clase durante el recreo. Con el rostro pálido. Antonio. Ese hombre. No es quien dice. Tuve que pagar a un amigo en la policía para que mirara. Manuel Ruiz no es psicólogo registrado. Es un impostor.
Y peor, estuvo involucrado en un escándalo en Bilbao. Acusado de abuso emocional a un cliente. Un chico joven. ¿Cómo pudiste ser tan ingenuo? El mundo se derrumbó. Recordé las sesiones. Como Manuel me había hecho abrirme como nunca. Y ahora todo parecía manipulación. Corrí a su consulta esa misma tarde. Con Loki ladrando en el coche. Y lo confronté. Dime que no es verdad. Manuel. Me has usado como a tus otros clientes. ¿Entenderme era solo un juego? Él palideció. Sus ojos llenos de dolor. Antonio. Espera. No es lo que piensas. En Bilbao. Fue un malentendido. Ese chico era mi pareja. No un cliente. Terminamos mal. Él me acusó para vengarse. Pero no hay cargos. Renuncié a mi licencia por vergüenza. Vine aquí a empezar de cero con los animales porque los humanos me fallaron. Lágrimas corrían por su rostro. Y yo quise creerle. Pero la rabia era más fuerte. Mentira. Loki te adoraba. Y yo. Yo te di todo. Vete. Loki. Sintiendo mi ira. Gruñó por primera vez contra él. Manuel se fue. Con la cabeza baja. Y yo me quedé solo. Traicionado por mi propio corazón. Los días siguientes fueron un infierno gris. Como el cielo perpetuo de noviembre en Santander. Me encerré en mi piso. Ignorando las llamadas de Manuel. Alimentando a Loki con restos fríos de cocido montañés que ni siquiera calentaba. El perro. Confundido. Gemía a las puertas. Arañando el suelo de madera como si quisiera cavar hasta el pasado. Yo. En cambio. Me ahogaba en reproches, como había sido tan ciego. Manuel. Con su encanto cántabro. Su risa que evocaba las gaitas de las fiestas de San Cecilio. Había perforado mis defensas. ¿Y ahora? El eco de sus besos se mezclaba con la voz de Carmen, te lo dije. Hermano. Los hombres como nosotros atraemos problemas. Salí solo para dar paseos cortos por el jardín de Pereda. Donde los plátanos desnudos susurraban acusaciones con el viento. Allí. Una mañana. Me topé con Pablo. Mi excompañero. Fumando un ducados en un banco. ¡Ey! Antonio. ¿Qué pasa? Te veo hecho mierda. Intenté esquivarlo. Pero él insistió. Con esa falsa camaradería de los bares de la calle Burgos. Mira. Tío. Lo de Manuel. No es personal. Solo cuido de ti. Recuerda a Javier, era un buen chaval. Pero su familia lo rechazó por ti. ¿No quieres eso otra vez? Sus palabras. Dichas con una palmada en la espalda. Me enfurecieron. ¿Cuidarme? ¿O solo chismorrear? Vete a la mierda. Pablo. Loki ladró. Y huí. Sintiéndome más solo que nunca. La duda me carcomía. Busqué en Google Manuel Ruiz Bilbao escándalo. Y encontré foros oscuros. Un hilo en un grupo de Facebook de la comunidad LGTB vasca hablaba de una ruptura tóxica. De acusaciones de manipulación emocional. Me hizo creer que era mi salvador. Pero solo quería controlarme. Escribía un anónimo. ¿Era eso Manuel? Recordé nuestras noches, cómo me animaba a escribir sobre Javier. A quemar las cartas de duelo en la playa de Mataleñas, como sus caricias borraban el vacío. ¿Amor o trampa? Llamé a Carmen. Buscando consuelo. Bloquéalo. Antonio.
Vuelve a la normalidad. Hay un profesor nuevo en el instituto. ¿Hetero? ¿Soltero? Podrías. Ya sabes. Su sugerencia me revolvió el estómago. ¿Normalidad? Fingir de nuevo. Como en las cenas familiares donde mi orientación era el elefante en la sobremesa. Pero Loki empeoraba. Volvió a gruñir a los vecinos. Mordió el correo del cartero. Sin Manuel. Mi rutina se desmoronaba. Y el perro lo sentía. Una noche. En un arrebato de desesperación. Lo llevé al veterinario de urgencia en el Hospital Veterinario del Norte. Estrés postraumático. Diagnosticó la doctora. Una mujer pragmática de Liébana. Necesita terapia conductual. ¿No ibais a un etólogo? Bajé la cabeza. Avergonzado. Al salir. Con la lluvia azotando el parabrisas. Vi un cartel en la pared. Consulta con Manuel Ruiz entendiendo el vínculo humano-animal. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo seguir sin él? Al día siguiente. Cedí. Lo llamé. Con la voz temblorosa. Manuel. Necesito verte. Por Loki. Su respuesta fue inmediata, ven a las 6. Pero Antonio. Esto duele. Llegué a su consulta. Empapado por el sirimiri. Y allí estaba él. Con ojeras que delataban noches en vela. El mismo jersey azul que llevaba la primera vez. Loki se lanzó a sus pies. Lamiéndole como a un viejo amigo. Y yo envidié esa lealtad canina. Nos sentamos. Manteniendo distancia. Y él trabajó con el perro, ejercicios de confianza. Recompensas con trozos de chorizo ahumado que sacó de un cajón. Está mejorando porque te extraña. Dijo Manuel. Sin mirarme. ¿O soy yo quien lo extraña a él? La sesión derivó en confesiones. Le conté sobre los foros. Las dudas plantadas por Carmen y Pablo. Él suspiró. Pasándose la mano por la barba. Todo es verdad. ¿Antonio? ¿En Bilbao? Con Alex. Lo amaba. Pero lo asfixié con mi necesidad de arreglarlo todo. Él era frágil. Como un cristal de La Rioja. Y yo quise ser su pegamento. Terminó mal. Con denuncias que se archivaron. Pero me marcaron. Por eso vine aquí. A los animales, no juzgan. No traicionan. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y por primera vez. Vi su vulnerabilidad cruda. No la del terapeuta. Sino la del hombre roto por el amor. Extendí la mano. Y esta vez no me detuve. Nuestros dedos se entrelazaron. Y el silencio habló por nosotros. Pero el conflicto no cesaba. Esa noche. En su piso en el barrio de Puerto Chico, un ático con vistas a los barcos fondeados. Lleno de libros y vinilos de Joaquín Sabina. Intentamos reconstruir. Hicimos el amor de nuevo. Más lento. Explorando heridas como cartógrafos de un mapa herido. No te usaré nunca. Murmuró él contra mi piel. Te entiendo porque te veo. Antonio. Tu fuerza. Tu dolor. Despertamos enredados. Con Loki roncando al pie de la cama. Y por un momento. Creí en segundas oportunidades. Paseamos por la ribera de la ría. Comiendo rabas en un chiringuito. Riendo de chistes tontos sobre el rugby cántabro. Santander parecía bendecirnos, el sol filtrándose entre nubes. El rumor de las gaviotas como aplausos. Sin embargo, la traición acechaba. Pablo.
Ese veneno disfrazado de amigo. Había hablado. Una mañana. En el instituto. Un padre de alumno me confrontó en el pasillo. Profesor. ¿Es verdad lo de su amigo, el farsante? Mi mujer lo oyó en el mercado. No queremos eso cerca de nuestros hijos. El director. Un hombre justo pero cauto. Me llamó a su despacho. Antonio. Cuida tu imagen. Santander es pequeña. Salí de allí temblando. Con el peso de la homofobia sutil aplastándome. Llamé a Manuel. ¿Histérico? Todo se sabe. Nos van a destruir. Él vino de inmediato. ¿Y en su coche? Aparcado en el mirador del embarcadero. Lloré como un niño. Huyamos. Propuso él. A Madrid. O al sur. Empecemos de cero. Pero yo dudé. Abandonar mi vida. Mi trabajo. ¿Por un amor que ya sangraba? La decisión pendía como una espada de Damocles. Carmen me rogaba que lo dejara, Pablo mandaba mensajes anónimos, eres patético. ¿Y Manuel? Manuel guardaba su propio secreto. Uno que aún no conocía. Y que pronto estallaría como una tormenta en el Golfo de Vizcaya. El ultimátum de Manuel me dejó insomne. Contando las grietas en el techo de mi dormitorio mientras Loki roncaba ajeno al drama. ¿Huir? Santander era mi raíz. El puerto donde Javier y yo habíamos anclado nuestros sueños, veranos en la playa de Somo. Kitesurf y besos salados, inviernos en el Teatro Pereda. Acurrucados bajo mantas viendo obras de Lorca que hablaban de amores prohibidos. Abandonarlo todo por un hombre que aún cargaba sombras de Bilbao parecía locura romántica. De esas que terminan en baladas flamencas trágicas. Pero quedarme significaba más mentiras. Más miradas de reojo en la plaza de Pombo. Donde los jubilados chismorrean sobre el profe raro. Decidí confrontar a Pablo. Lo cité en la taberna del Herrero. Esa cervecería antigua con barriles de cerveza y olor a empanada de bonito. Llegó con su sonrisa de tiburón. Pidiendo una caña. Antonio. ¿Qué pasa? ¿Problemas en el paraíso? Le tiré el móvil a la mesa. Con los mensajes impresos. ¿Tú? ¿Por qué? ¿Joder? ¿Qué te he hecho? Él se encogió de hombros. Con esa arrogancia de macho alfa que tanto detesto en el norte. Solo protejo a un amigo. Ese Manuel es tóxico. Lo investigué, en Bilbao. No solo fue una ruptura. Hubo un intento de suicidio del chico. ¿Quieres eso para ti? Eres como Javier, blando. Soñador. No durarás. Sus palabras fueron un puñetazo. Recordé a Javier. Su sonrisa eterna. Como se quitó el anillo el día que diagnosticaron el cáncer, no te ates a un moribundo. ¿Antonio? ¿Y si Manuel traía esa oscuridad? Regresé a casa furioso. Pateando una lata en la calle alta. Loki me recibió con lametones. Pero yo lo aparté. Gritando, todos me fallan. Aquella noche. Soñé con Javier, estábamos en la Cruz Roja. Besándonos bajo la lluvia. Y él susurraba, el amor duele. Pero la soledad mata. Desperté sudando. Y llamé a Manuel a las 3 de la mañana. Ven. Necesito que me convenzas. Él llegó en 10 minutos. Con el pelo revuelto y una botella de sidra de Liébana. Nos sentamos en el balcón. Con el mar negro extendiéndose como un velo fúnebre. Y hablamos hasta el amanecer. No soy perfecto. ¿Antonio? Confesó. En Bilbao. Alex intentó suicidarse.
Sí. Por mí. Por nosotros. Me culpé tanto que juré no volver a amar. Pero tú. Tú me haces querer intentarlo. Lo besé entonces. Con desesperación. Como si pudiera borrar las dudas con saliva y calor. Los días siguientes fueron un bálsamo precario. Retomamos las sesiones con Loki. Ahora en parques remotos como el de las llamas. Donde jugaba con otros perros sin agresividad. Manuel me enseñó a leer sus señales. La cola baja no era miedo, sino tristeza por mi ausencia emocional. Y en esas pausas nos robábamos momentos, un beso en el ascensor de su edificio. Sus dedos trazando mapas en mi espalda mientras veíamos todo sobre mi madre en su sofá. Almodóvar entiende el dolor queer, decía él. Y yo asentía, sintiéndome visto en cada fotograma. Pero la traición mayor vendría de donde menos lo esperaba, mi propia sangre. Carmen. Siempre la protectora. Había contactado a la familia de Manuel en Bilbao. Una tarde. Mientras corregía exámenes en el café de la Universidad de Cantabria. Recibí su email, un archivo adjunto con correos antiguos. Testimonios de amigos de Alex. Manuel lo manipuló. Lo aisló de todos. Es un narcisista. Huye. ¿Antonio? Adjunto. Una foto borrosa, Manuel y Alex en una playa vizcaína. Abrazados. Pero con la mirada de Alex rota. Vacía. Lloré en el baño del café. Con el agua corriendo para ahogar sollozos. Pensando en cómo Javier me había advertido, el amor ciega. Amor. Confronté a Manuel esa noche en su consulta. Irrumpí con el portátil en mano. Loki ladrando confundido. Explícame esto. ¿Me mientes como a él? Él leyó los correos. Su rostro descomponiéndose como arcilla bajo lluvia. Antonio. Es verdad. Al principio. Sí. Quise salvar a Alex de su depresión. Pero lo hice mal. Lo controlé. Le dije con quién ver. ¿Qué sentir? Cuando me dejó. Él se cortó las venas. Sobrevivió. Pero me odia. Vine aquí para expiar. Trabajando con animales porque no merezco humanos. Cayó de rodillas. Sollozando. Y yo sentí una oleada de ira y piedad. ¿Y yo? ¿Soy tu redención? Él negó. Aferrándose a mis piernas. No. Te amo porque eres libre. Antonio. Me enseñas a soltar. El dilema me partió en dos. Esa noche. Solo en casa. Escribí una carta a Javier. Quemándola en el fregadero como Manuel me había enseñado. Perdóname por dudar. Susurré al humo. Al día siguiente. Lo busqué en la playa del Sardinero. Donde solíamos pasear. Lo encontré allí. Tirando palos a Loki. Con los ojos hinchados. No puedo huir. Manuel. Pero tampoco puedo quedarme si duele así. Él asintió. Con esa resignación cántabra. Entonces. Déjame demostrarte. Una semana. Sin presiones. Solo nosotros y el mar. Acepté. Y esa semana fue un torbellino emocional. Caminamos por la costa. De Ribadesella a Comillas, un viaje en su viejo Seat Ibiza. Con Loki en el asiento trasero cantando al viento. En Gaudís el Capricho. Besamos bajo los torreones de ladrillo. Riendo de lo kitsch. Hablamos de todo, su culpa por Alex. Mi miedo al rechazo familiar.
Eres mi espejo. ¿Antonio? Dijo una noche en un hotelito de Suances. Con el Cantábrico rugiendo. ¿Me ves entero? Hicimos el amor con la ventana abierta. El salitre en la piel. Y por primera vez. Creí en nosotros. Pero el clímax estalló de improviso. De vuelta en Santander. En la fiesta de San Mateo. Con las calles llenas de puestos de chacoli y coros de rugby. Pablo apareció ebrio. Gritando en la Plaza Mayor, Antonio es un maricón con un estafador. Manuel Ruiz. El que casi mata a su novio. La multitud murmuró. Miradas punzantes como navajas. Carmen. ¿Presente? Me arrastró a un callejón. Mira lo que has causado. La familia se entera. Y adiós a todo. Manuel. Oyéndolo todo. Se acercó. Pálido. Déjenlo en paz. El error fue mío. No de él. Pablo lo empujó. Y Loki. Protegiendo. Mordió su tobillo. Caos, sirenas. Policía local separándonos. En la comisaría del puerto. Con el olor a sal y cerveza rancia. Manuel confesó todo al sargento, su pasado. Su amor por mí. Lo protejo porque lo amo. Salí de allí con él. Loki cojeando levemente. Y el peso de la ciudad sobre nosotros. Esto es el fin. Dije. Pero Manuel me miró. Con fuego en los ojos. O el comienzo. ¿Elige? ¿Antonio? La elección me consumía como una fiebre. Tumbado en la cama con Loki acurrucado contra mi pecho. Su calor un recordatorio de lealtades puras. Afuera. Santander dormía bajo una luna llena que plateaba el Palacio de la Magdalena. Pero en mi mente. La escena de la plaza giraba en bucle, las risas ahogadas. Los flashes de móviles grabando el escándalo. Pablo escupiendo veneno como un dragón herido. ¿Valía Manuel la ruina? Mi trabajo pendía de un hilo. El director ya me había mandado un email vago sobre revisar conductas. Y Carmen amenazaba con contárselo a mis padres en Torrelavega. Esos conservadores que aún rezaban por mi conversión en la Iglesia de los Remedios. Al amanecer. Con el primer café amargo en la mano. Llamé a Manuel. Nos vemos en el Sardinero. Trae a Loki. Llegamos a la playa desierta. Las olas lamiendo la arena como lenguas arrepentidas. Él caminaba con las manos en los bolsillos. El viento revolviendo su cabello. Y yo lo vi claro, era el hombre que había revivido mi corazón. No un villano de telenovela. He decidido. Dije. Deteniéndome frente al mar. No huyó. Pero luchamos juntos. Nada de secretos. Sus ojos se iluminaron. Y me besó allí. Con sal en los labios y el sol naciente como testigo. Loki ladró. Saltando entre nosotros. Y por un instante. Fuimos invencibles. Pero la realidad mordió rápido. En el instituto. Los rumores se extendieron como niebla cántabra, padres retirando hijos. Colegas evitando mi mirada en la sala de profesores. Una mañana. Durante una clase de bodas de sangre. Un alumno soltó, profe. ¿Es verdad que su novio es un loco? La clase estalló en risas nerviosas. Y yo. Rojo como un tomate de Liébana. Los callé, el amor es el tema de hoy. ¿Y el juicio? Su veneno. Pero dentro. Sangraba. Llamé a Manuel desde el baño. Sollozando. No aguantó. Él vino al mediodía. Esperándome en el parking con cafés de la Mallorquina.
Renuncia si debes. Pero no me renuncies a mí. Esa tarde. Lo hice, presenté mi dimisión al director. Citando razones personales. Él suspiró aliviado, cobarde. Pero me dio una carta de recomendación. Salí libre. Pero aterrado. Manuel me llevó a su piso, donde cocinamos merluza a la sidra, bebiendo vino de bodegas Río Alma. Empezaré de cero aquí, dijo él. Me registraré como etólogo legal. ¿Y tú? Podrías escribir. Tus cartas a Javier eran poesía. La idea me tentó, un libro sobre duelo queer en el norte. Inspirado en nosotros. Hicimos el amor esa noche. Lento. Redentor. Con sus manos borrando cada duda. Sin embargo, el verdadero clímax irrumpió como un vendaval. 2 días después. Alex, el fantasma de Bilbao, apareció en Santander. Lo vi en la puerta de la consulta de Manuel, alto. Delgado. Con ojos hundidos que delataban batallas internas. Loki gruñó bajo. Y yo. Oculto en el coche. Sentí pánico. Escuché fragmentos, Manuel. Vine porque. Leí sobre ti en las noticias. Ese escándalo en la fiesta. Te arruinará de nuevo. La voz de Alex era quebrada. No vengativa. Manuel. Visiblemente tenso. Lo invitó a pasar. Esperé horas. Mordiéndome las uñas. Hasta que Alex salió. Con una carpeta en mano. Manuel me lo contó todo esa noche. En un banco del Parque de la Magdalena. Con el faro parpadeando como un corazón latiendo. Alex no vino a joderme. Vino a perdonarme. Trajo papeles, retiró la denuncia años atrás. Pero el estigma quedó. Me dijo que vio en las noticias mi historia contigo. Y me deseó suerte. No repitas errores. Dijo. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y yo lo abracé. Sintiendo su cuerpo temblar. Es el cierre que necesitaba. Por él. Por mí. Ahora. Soy tuyo del todo. El beso que siguió fue catártico. Con el mar como orquesta. Y en ese momento. El pasado se disolvió como humo. Pero la traición final vino de Carmen. Al enterarse de mi dimisión. Irrumpió en mi piso con mis padres a cuestas, un milagro de viaje express desde Torrelavega. ¿Estás loco? Antonio. Por un hombre que casi te cuesta todo. Mi madre. Con su rosario en mano. Lloraba, hijo. Vuelve a la iglesia. Dios perdona. Mi padre. Silencioso como siempre. Solo murmuró, eres nuestra vergüenza. Loki. Protector. Se interpuso. Gruñendo. Y Manuel. Que llegó alertado por un vecino. Entró como un torbellino. ¿Basta? Antonio no es vergüenza. Es valentía. Y yo lo amo. Aunque me cueste todo. La discusión estalló, gritos en la sala. Platos volando, mi madre rompió una fuente de cerámica de sargadelos. ¡Fuera de mi casa! Rugí. Pero era mi familia. Manuel. Herido. ¿Se fue? Y yo me quedé con ellos. Exhausto. ¿Eligen? Dije. O me aceptan con él. O no me ven más. Mi padre. Sorprendentemente. Habló, hijo. Perdí a tu tío por lo mismo. El silencio.
No te perderé. Abrazos torpes siguieron. Lágrimas. Promesas frágiles. Carmen. La más dura. Cedió última, si te hace feliz. Pruébalo. Corrí a buscar a Manuel en la playa de Mataleñas. Al anochecer. Donde las olas chocaban como aplausos furiosos. Lo encontré sentado en la arena. Con Loki a su lado, el traidor peludo lo había seguido. Lo siento. Jade. Mi familia. Vendrá alrededor. Él se levantó. Polvo en las rodillas. No importa. Mientras te tenga. Nos besamos bajo la luna. Con el perro testigo. Y el clímax de nuestra tormenta se convirtió en calma. Los meses siguientes tejieron un tapiz de curación lenta. Como el vino que madura en las bodegas de Herrera de Ibio. Mi familia. A regañadientes. Empezó a visitarnos, cenas en el Machichaco. Donde mi madre probaba mariscos y preguntaba tímidamente por ese chico tan majo. Mi padre y Manuel congeniaron sobre fútbol, el Racing de Santander. Claro. Y Carmen. Siempre la última. Trajo a su marido a una barbacoa en el jardín de mi nuevo piso en Cueto. Donde Loki reinaba como rey. Perdóname. ¿Antonio? Me dijo una noche. Con sidra en mano. El miedo me cegó. Como a todos. La abracé. Sabiendo que el perdón es el arte más humano. Manuel cumplió, se registró como etólogo en el Colegio de Veterinarios de Cantabria. Abriendo una consulta mayor en la calle Quintana. Yo. Liberado del instituto. Empecé a escribir, Sombras en el Cantábrico. Un memoir sobre duelo y renacer queer. Inspirado en Javier y Manuel. Las primeras páginas fluyeron en cafés de la calle Burgos. Con Loki a mis pies y el aroma a churros de la confianza. Un editor de Madrid lo olió, un amigo de Pride. Y pronto tuve un contrato. Eres valiente. Me dijo Manuel al leerme un capítulo. Sus ojos brillando con orgullo. Nuestra vida se asentó en rutinas tiernas, mañanas en la playa de la Magdalena. Donde tirábamos frisbee a Loki hasta que jadeaba feliz, tardes en su consulta. Yo ayudando con clientes, un gato neurótico de un viudo. Un border collie de una lesbiana del barrio. Aprendiendo que entender animales es entender humanos. Noches de cine en el sofá. Con Almodóvar o Berlanga. Sus manos en mi pelo. Susurrando, te entiendo, como mantra. El sexo evolucionó, de urgente a sagrado. Explorando cuerpos como mapas de un amor maduro. Pero no todo fue idílico. Pablo. El traidor. Intentó sabotear, mandó anónimos al editor. Reviviendo el escándalo de Bilbao. Manuel. Fortalecido. Lo enfrentó en un bar de la plaza de Abastos, tu odio es tu cárcel. Pablo. ¿Sal de ella? El tipo. Avergonzado. Se disculpó semanas después. Vía WhatsApp, fui un idiota. Felicidades. Y Alex. El fantasma. Nos escribió una carta, Manuel. Vi tu historia en un blog. Estoy bien. En terapia. Ama fuerte. Por los dos. La quemamos juntos en la playa de Somo. Con Loki mirando el humo elevarse como una plegaria. El clímax emocional llegó en primavera. Durante la Semana Santa. Organizamos una ceremonia privada en la Cruz Roja, Javier. Manuel. Yo y Loki. Llevé la urna con sus cenizas que esparcidas en parte. Guardadas en parte. Y hablamos al mar, de pérdidas. De ganancias. Gracias por enseñarme a amar de nuevo. Le dije al viento.
Manuel añadió, y por darme a Antonio. Loki ladró. Y el sol, rompiendo nubes, nos bañó en oro. Fue catarsis. Cierre. Hoy. Un año después. Santander nos acoge como viejos amantes. Mi libro sale en otoño. Con dedicatoria, a Javier. Que me abrió, a Manuel. Que me entendió, a Loki. Que nos unió. Caminamos por el Sardinero al atardecer. Mano en mano. El perro correteando olas. Manuel me mira. Con esa sonrisa ladeada, te entiendo más cada día. Y yo respondo. Besándolo, y yo a ti. Completos. En esta ciudad de mar y secretos. Encontramos nuestro puerto. El amor. Caprichoso como el Cantábrico. Nos salvó. Y en cada ola. Oigo el eco, entenderse es el mayor regalo.